Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Me voy a permitir, en primer lugar, agradecer la presencia de nuestro querido Sebastián Calderón, que fue un alumno nuestro, del cual tengo las mejores referencias, la mejor impresión a partir de su trabajo como estudiante. Le quise invitar y pensé en él porque está trabajando actualmente en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Él está en la cancha en este momento y quisiera que pudiera compartir cuáles son sus vivencias. Y para mí es muy, muy grato darle la oportunidad de que se conozca su trabajo. Por otro lado, quisiera empezar con una recapitulación de estas jornadas. Empezamos trabajando el tema de la ética como un objeto de estudio para este grupo de personas que están interesadas, y no solo este grupo de personas, sino la universidad en general, en trabajar la ética en sus más amplias dimensiones, proponiéndole como un objeto de estudio, como una construcción colaborativa, a donde queremos mirar y a donde queremos pertenecer, ¿no? Con todo lo que hemos vivido hasta el momento, creo que es uno de los temas más actuales. Para mí, y como hemos ido llevando la construcción de estos encuentros, la ética, una parte de lo que es la ética, necesariamente aterriza en el ejercicio de derechos humanos. Evidentemente, no es todo derechos humanos, hay unas dimensiones de la ética mucho más allá, pero una buena parte tiene que ver con los derechos humanos. Vimos en la primera jornada a dónde teníamos que pensarnos en el futuro post-pandémico. Nos decía el doctor Juan Morales, nos hablaba de la solidaridad, el respeto, el honor, como horizontes frente a lo que nos está ocurriendo. Luego tuvimos la suerte de contar con el aporte de nuestro decano, Ramiro Lazo, quien estableció esa relación ineludible que existe, irreductible que existe entre la ética y los derechos humanos, y luego Silvio Oleas alertó de la situación que estamos viviendo en este momento, y siempre los grupos más vulnerables son los más afectados. A la mañana siguiente, junto con Blanca Pacheco, vimos qué se propone, al menos desde el punto de vista teórico, para resolver estos problemas que tienen que ver con la vulneración de derechos. Y nos habló, yo pienso que de una manera bastante cercana, y tuvo esa capacidad de inspirarnos. Yo me sentí muy agradecido porque yo sé que esta panelista habló desde su experiencia y no sé si decir, pero desde su sentir, ¿no? Como mujer también, y cómo ha sido el desarrollo de su carrera profesional en términos de apoyo a estas personas que han sufrido de actos de vulneración muy profundos. En consonancia con eso, yo creo que para mí esto es muy importante, pero tiene una cuestión muy personal. Yo me he dedicado a esto toda la vida y para mí tiene un tinte especial el tema de la niñez y adolescencia. Yo creo que no podemos pensarnos en un país como país ético teniendo en cuenta el estado y la situación de los niños. Pienso que una sociedad ética y desarrollada, y estoy convencidísimo de eso tiene que ver con cómo tratamos a nuestros niños, cómo les ayudamos a construirse como adultos sanos. Definitivamente para mí ese es el tema
prioritario de mi vida, he sido un luchador incansable, he pasado en eso toda mi vida y me ha preocupado fundamentalmente de, de trabajar en esos procesos de apoyo a la niñez, porque ningún grupo como ellos son grupos que, están que podrían estar en un estado total de indefensión, de desprotección. Alguna vez oí esta frase, no sé de quién es, la he buscado por todos lados, pero no es mía. La historia de la niñez es la historia del silencio, porque los niños normalmente no siempre pueden identificar la suerte de vulneraciones que están atravesando. Fueron los últimos en ser reconocidos como sujetos de derechos. Y ahora que estoy buscando para esta mañana alguna información, me resultó muy difícil encontrar. Había mucha información sobre la situación de las mujeres, pero sobre la situación de los niños aún sigue siendo difícil. Hay anécdotas interesantes, como por ejemplo en 1900 se tuvo que recurrir a una ley de protección de los animales para defender los derechos de una niña que estaba siendo vulnerada por sus padres adoptivos, porque no existía ley que les amparara. El Código de la Niñez y Adolescencia, que está en este momento en reforma, apareció recién en el 2003, ¿no? Y se está efectivizando poco a poco y existe todavía mucho desconocimiento de los enfoques, muchas dificultades, muchas dificultades de entender de qué se trata esto de la niñez y adolescencia y muchas resistencias, porque si ustedes oyen, al menos donde yo he dado charlas y todo eso, siempre es, y entonces, ¿qué? No hacemos nada, no les hacemos nada, dejamos que hagan lo que les dé la gana, y no se trata de eso, sino se trata de ejercer una disciplina, por supuesto, pero con amor y con respeto, con ternura, y eh, no es una materia imposible y tiene como resultado, por supuesto, niños más sanos. Países que tratan mejor a sus niños son países que mejor se han desarrollado y prueba de ello es los resultados que tienen, por ejemplo, en Holanda, en Noruega, en Suiza, del estado y la situación de sus niños es radicalmente diferente a la nuestra. Y efectivamente hay un descenso enorme de las tasas de delincuencia, a tal punto que tienen que rentar alguna de sus cárceles. Entonces, de eso se trata esta mañana. Y con Sebas yo voy a proponer unas cosas, un llamado a indignarnos. No puede haber ética con la situación que vivimos para los niños eh, y peor aún para las niñas. Quiero mostrarles algunas estadísticas, contarles acerca de los principios y luego le voy a pedir a Sebastián que nos cuente también la situación desde el punto de vista de un actor del sistema y qué es lo que se puede hacer y luego qué es lo que se hace y luego preguntarle qué es lo que se puede hacer en estos diálogos que hemos empezado el día martes. Entonces me voy a permitir compartir con estos antecedentes una presentación. Como dije, busqué información para transmitir mi sentir al respecto del tema, pero no fue fácil. Bien, esto es un estudio, ¿no?, de UNICEF reciente del 2019 y todavía existe el castigo físico como una de las medidas disciplinarias más usadas. Estamos hablando de un 33%. Evidentemente, la realidad es mucho peor porque siempre hay un subregistro de estos problemas por un lado y por otro lado está tan naturalizado que me parecería que no existe. Y ustedes conocen y deben haber escuchado, yo sé que se están formando, esta cuestión de gracias a que mi padre me pegó, soy lo que soy. Y nosotros que estamos formándonos y que somos psicólogos sabemos que eso evidentemente no es así y que tiene como consecuencias posiblemente una replicación de la violencia. Aquí están más específicamente estas estadísticas y la invitación es a indignarnos. 33% es bastante. Vale recalcar que más o menos hay unos 3,5 millones de niños en nuestro país. 47% de las madres y padres usan el castigo físico como medio de educación. 4 de cada 10 niños y adolescentes han sufrido maltrato extremo, ¿no? Situaciones que dejan huella, que tienen que ser tratadas en un hospital. Y claro, en este momento yo podría explicarles, porque a veces surge esa pregunta, ¿cuándo hay esta noción de maltrato? ¿Cuándo estamos hablando de una situación que es denunciable? Y bueno, es cuando ya se genera
sobre todo se ha generado alguna consecuencia en el niño, como por ejemplo consecuencias psicológicas o físicas. Imagínense, es una cifra altísima. Eh, 3 de cada 4 mujeres, 75%, eran pegadas frecuentemente cuando eran niñas. Son o han sido agredidas físicamente por su pareja o expareja. Esto tiene esta continuidad porque cuando hablamos de derechos de mujeres y también derechos de la familia, este, y cuando han sido vulneradas, normalmente la vulneración que está asociada a las mujeres está casi sine qua non asociada a los niños, niñas y adolescentes. Eh, Fíjense esas estadísticas. Veamos el tema de lo virtual. El 70% de niñas afirmaron que la televisión tiene una centralidad en sus vidas y transmite demasiados contenidos violentos. También la televisión puede ser muy violenta con los niños. Entre pares, 55% de los niños y adolescentes presenciaron situaciones de acoso escolar entre estudiantes por ser diferentes. 62% presentaron situaciones de acoso escolar entre estudiantes mayores que molestaban a los más pequeños. 68% observó insultos y burlas entre compañeros. 23% sufre bullying. Fíjense, esta es una cuestión de replicación. Replicamos este tipo de comportamientos. Eh, Sigamos. Fíjense, esta cifra es aterradora. Entre el 2014 y el 2018, 87 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años fueron asesinadas. Esa cifra es de la Fiscalía General del Estado. El suicidio es la primera causa de muerte en mujeres adolescentes. A nivel nacional, por cada 100.000, 10 mueren por suicidio. 1 de cada 10 mujeres de 15 años fueron abusadas sexualmente durante su infancia o adolescencia. 9% fue besada o su cuerpo fue tocado en contra de su voluntad. El 7% reporta que sus partes íntimas fueron tocadas sin su consentimiento. 4% señala haber sido obligada a desvestirse y mostrar las partes íntimas. Fíjense, y esto, insisto, está subregistrado porque se sabe que la mayoría de los casos no son denunciados. De un total de 4.854 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes aceptadas entre el 2015 y 2007, 2.673 están relacionados al ámbito educativo, de las cuales 1.256 están relacionadas con docentes y autoridades. Veamos. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas y adolescentes. Fíjense lo que estamos conversando de la cuestión de la fragilidad que puede tener. Sin embargo, son fuertes como para seguir queriendo vivir y para seguir luchando. Y esta es la cuestión nuestra, ¿dónde estamos nosotros como psicólogos que tenemos que tener una ética profesional frente a estos descubrimientos? ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta y muchas veces no sabemos bien y tenemos que enfrentar situaciones extremas, ¿no? Se constata la dificultad de las familias para prevenir y actuar frente a abuso. En algo más de la mitad de los casos, 55.6, la familia se limitó a tomar medidas para evitar que el hecho se repita y apenas el 15% adoptó por la denuncia. Fíjense, es este subregistro que digo. El resultado es que solo una tercera parte del total de niñas y adolescentes abusadas fueron atendidas o recibieron alguna respuesta. Y están también, por supuesto, las situaciones en las que este tipo de abusos nunca es evidenciado por la misma victimización que enfrentan. Veamos cómo va el embarazo infantil. Y estas son cifras absolutamente aterradoras. 2.470 niñas entre 10 y 14 años se embarazaron, producto en más del 80% de los casos de violaciones. Se habla que en el país 40 niñas en cada semana de entre 10 y 14 años dan a luz. Esas son cifras que deben preocuparnos y alertarnos para tener una actuación ética en nuestros trabajos. Los niños son víctimas ocultas del abuso. Eh, Ha afectado a 1.370 millones de estudiantes a nivel mundial y a 4.6 millones en Ecuador esta cuestión. Hay niños y niñas adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en sus casas y enfrentan amenazas como la violencia. Esto es algo que ustedes están ya mirando. El Sebas nos va a contar también qué es lo que está pasando con este tipo de situaciones.
El cierre de las escuelas y el desempleo de los adultos causará, y estas son cifras actualizadas, que el trabajo infantil en Ecuador se incremente. En la actualidad, al menos 375.342 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. Cabe mencionar que en nuestro país eh, es permitido el trabajo infantil desde los 14 años, sin que esto implique que el niño tenga que dejar de ejercer sus derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Si esto está sucediendo, es muy condenable. En nuestros países latinoamericanos y sobre todo en el Ecuador existe la tendencia de que el niño apoye a los trabajos agrícolas, y eso en ningún caso está cuestionado, eso está muy bien. El problema es que muchas veces no es en relación a la familia, sino son de alguna forma tratados como esclavos, mal pagados, sobre todo las niñas, que son las que en las fiestas, por ejemplo, de la comunidad, son las que se dedican al trabajo doméstico y al sostenimiento de las personas que necesitan cuidado, sino que aparte de que tienen que trabajar, que son mal pagados, son vulnerados sus derechos integralmente, porque no pueden estudiar y nosotros hemos visto esto, hace poco hicimos una tesis, fue absolutamente dolorosa, en la que investigamos una escuela asociada a la Feria Libre y vimos que un porcentaje altísimo de niños y niñas trabajan en las ventas informales y tienen muchas dificultades para poder estudiar, muchísimas dificultades. Entonces, no es una cuestión que se debe tomar a la ligera. El tema es que vamos a hacer, todavía hay muchas limitaciones, siempre hay esperanza y siempre prevalece la esperanza, porque si no prevaleciera la fe y la esperanza, ya no seguiríamos en este planeta. Veamos cuáles son los principios fundamentales. El primer principio, ya le conocen, lo conocemos todos, es que todos somos iguales, no existe, no debería haber privilegios, sin embargo, nuestras sociedades son absolutamente discriminadora. Si vemos una niña indígena con su pollera en la calle, caminando sola, posiblemente no nos parezca algo del paisaje, no hagamos nada, pero por supuesto, si encontráramos un niño rubio, ojos claros, posiblemente le preguntáramos dónde está su papá. Y claro, el principio es que para la ley todos somos iguales. Una cosa es recibir justicia para una niña indígena y otra cosa es recibir justicia para un niño considerado blanco. Y eso es algo que nosotros hemos vivido constantemente y por supuesto, desde mi ejercicio profesional he podido ver de manera directa y por supuesto no me parece justo. Son tratos diferentes, los fiscales actúan diferente, preguntan cosas diferentes. Ya nos contaré algunas cifras. Interés superior del niño. Este es uno de los principios más importantes para mí y sobre todo el más difícil de entender por las autoridades. Muchas veces las autoridades, yo lo he visto, porque he trabajado y hablado con jueces y les he dado clase a jueces en estos temas. He sido citado por ellos para consultarme respecto a qué es esto del interés superior. Y el interés superior es un principio que nos dice que lo primero que debemos considerar el niño es que él pueda restituir sus derechos de manera integral. No hay un derecho mejor, un derecho, pero sino de manera integral. Y por supuesto, el interés superior implica que frente a los derechos de otras personas, el niño tiene que tener el privilegio, es obvio. Entonces, si es que existe un conflicto entre un adulto mayor que también tiene derechos y un niño, porque este adulto mayor le está acosando y viven en la misma casa, el niño debe ser beneficiado porque él tiene el privilegio de tener el principio que está en nuestra Constitución, de que debemos, y como firmado la Convención de los Derechos Humanos, de que debe tener un principio de protección mayor por ser más vulnerable. También son cuestiones éticas súper importantes. Pero la definición del principio también es una cosa que se comprende muy mal. Y yo he visto autoridades que les han hecho firmar a los niños con qué papá quieren quedarse y cosas así. Y claro, eso no corresponde. Y lo primero que debemos recordar son
la primera cosa que debemos recordar es, por supuesto, que el niño tiene derecho, y lo vamos a ver en otros de los principios, a participar en las decisiones que le afectan y debemos consultarle, pero no debemos consultarle de manera directa y para eso ustedes que están formándose deben estar conscientes, sino se le debe preguntar de una manera eh, que posibilite que su deseo pueda ser colectado. Eh, Porque si le preguntamos de manera directa y acaba de llegar con el papá tomándose un helado, de pronto dice, me quiero quedar con este papá y no con este, y no funciona así. Existe toda una dinámica que la podemos conversar alguna vez de cómo identificar este interés superior, que es uno de los principios más importantes. También se puede consultar a personas que han sido reconocidas por el niño como de confianza. ¿Qué es lo que le conviene a este niño? ¿Qué decisiones se le pueden ayudar? Este es uno de los principios menos entendido y yo sé que para muchas autoridades les cuesta mucho, incluso lo condenan. Bien, corresponsabilidad, o sea, los derechos no solo es una cuestión, y esto hemos hablado mucho con Juan Morales, que él trabajó el primer tema de la ética. La corresponsabilidad significa que existe, cuando hay un derecho, siempre existe un garante, es decir, siempre hay alguien que tiene el deber de satisfacer esa necesidad de ese derecho. En el caso de los niños tenemos el Estado, la sociedad y la familia. Cuando un niño pierde, por alguna razón, la protección de la familia o se encuentra en indefección, el Estado debe acudir. Si es que falta la familia, el Estado debe cubrir esa necesidad. La sociedad, los presidentes de barrio, las tenencias políticas, todos deben actuar en consonancia para, eh, digamos, ayudar a la plena vigencia de los derechos de los niños. Entonces, detrás de un derecho siempre va a haber, en relación a las instancias que están alrededor, una responsabilidad. Y por supuesto, también los niños tienen, si tienen derecho a educación, tienen el deber de cumplir con sus obligaciones. Nadie dice que no tengan ese deber, sino que no debemos pensarles como seres inferiores, como seres, como personas, digamos, es que no se les piensa como personas, sino como objetos, ¿no? A los que yo, como decía Aristóteles, se puede hacer con el esclavo y con el hijo lo que quiera, porque son de mi propiedad. No, no funciona así. Esa visión ha traído mucho dolor e injusticia. Veamos, prioridad absoluta. Esto es súper importante. Esto es, por ejemplo, cuando hablamos de, cuando se tienen que armar las políticas, cuando se arman los planes, los programas y los proyectos, tienen que estar identificados niños porque necesariamente por su fragilidad, por su vulnerabilidad, tienen que ser puestos en primer orden. Y este principio nos sirve, por ejemplo, para el tema, es un ejemplo nada más, el tema de las pensiones alimenticias, al ser los niños prioridad absoluta, si el papá tiene una deuda, él puede decir que estoy endeudado, pero no, el niño es prioridad absoluta, usted tiene que pagar lo que corresponde a la alimentación del niño y su deuda es una cosa aparte. Estos principios ayudan a regular muchísimo. Ejercicio progresivo. Esto es importante de entender y tiene que ver con el hecho de que los niños van adquiriendo sus derechos poco a poco. Los niños tienen derecho a la participación, es decir, a poder manifestar su opinión respecto a las cosas que le afectan. Normalmente eso no pasa en la vida cotidiana de este tipo de países como el nuestro. Por ejemplo, no se le consulta, el papá se va a ir a Estados Unidos, no es que le pregunta al guagua, simplemente una mañana, y esto he visto muchísimo en muchos de mis pacientes, una mañana se levanta y le dicen que va a ir a vivir con la abuela, ¿no? Y después de unos años, una mañana se levanta y tus papás llegaron, tienes que ir a vivir con tus papás. Por supuesto, nunca fueron consultados absolutamente de nada. Eso quiere decir que el niño tiene derecho a la participación, pero claro, no le vamos a preguntar a un niño de 2 años si quiere comer o no, tiene que comer. Lo vamos a hacer con delicadeza, pero tiene que comer. Entonces, ¿cuándo se perfecciona el derecho a la participación? Mientras más grande se va haciendo. Por ejemplo, hablábamos del derecho al trabajo. En nuestro país no, eso no puede hacerlo a cualquier edad del niño. Entonces, es una cuestión que va adquiriendo ya, cuando va haciéndose más grande, va adquiriendo mayor participación en las decisiones que toma. Y eso es el principio de progresividad. El principio de interpretación más favorable, esto es el famoso individuo pro reo, que, que tiene que ver con
la decisión que se tome siempre tiene que favorecerle lo más posible al niño. Tiene que ver mucho con el interés superior. Bueno, les voy a hacer el enfoque de derechos, ¿no? Que tiene que ver con que no solamente es una cuestión de beneficiarles a las personas que están en un estado de vulnerabilidad, sino también tenemos que desarrollarles, porque si no lo que estaríamos haciendo es caridad. El enfoque de derechos implica necesariamente un enfoque de desarrollo. El enfoque de género es lo que hemos estado hablando, es necesario identificar esta diferencia. Si es que vemos más de cerca la situación de los niños, nos damos cuenta que efectivamente entre ellos los más vulnerables son las niñas, que son las que en general ejercen mucho más, por ejemplo, estadísticamente hablando, ejercen trabajo. Y eso es necesario identificar y por supuesto tenemos que promover la no discriminación y la no violencia. La interculturalidad, también tenemos que insertar el tema cultural, como podemos ver, hay que respetar las distintas cosmovisiones y también en el sentido de lo que estaba explicando, no solamente las niñas son las más afectadas, sino de ese grupo de las niñas, las más afectadas, las terriblemente más afectadas, son las niñas indígenas. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con un grupo de niñas indígenas que trabajaban. Hicimos un círculo, nos sentamos a conversar de cómo eran sus vidas y en general hay o sea, un constante proceso de discriminación y vulneración que va desde la malnutrición, estas cifras no les presenté, hasta las dificultades para educarse, el trabajo constante y una serie de vulneraciones y discriminaciones que termina, por supuesto, por colocarles de una situación de grave perjuicio y finalmente cuando son adultos y tienen muchísimos problemas, queremos que sean ciudadanos modelos. Eso es imposible después de la historia que han tenido. Estos serían digamos, el marco del que quiero partir. Quería sensibilizarles, poner la cuestión de las diferencias. No puede haber una sociedad ética si existen niños en estas condiciones. No puede haber. Veamos qué es lo que Sebastián nos puede contar al respecto y desde su trinchera de trabajo, cómo se vive esta situación de derecho. Adelante, Sebastián, y bienvenido. Voy a Buen dejar día, de René. compartir, puedas compartir. Buen día, compañeros y compañeras. Gracias por la invitación. En realidad creo que hablar respecto a temas de niñez y adolescencia es una situación muy sensible y tiene que ser enfocado desde un ámbito muy especializado, entendiendo que históricamente los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de múltiples vulneraciones de derechos y esta situación sí ha generado que actualmente e históricamente los niños y las niñas no puedan ejercer de forma plena sus derechos. También les he preparado una presentación con el objetivo de ir entendiendo de una forma teórica práctica la situación nacional de los niños, niñas y adolescentes y quisiera hablar un poco respecto a las situaciones de vulnerabilidad cometida contra los niños, niñas y adolescentes y los protocolos y rutas de actuación. Es importante establecer estos protocolos de actuación para todos los profesionales que atendemos a los niños, niñas y adolescentes, independientemente de nuestra profesión, seamos psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, docentes, personas que están en el ámbito administrativo, en contacto con los niños y niñas, que debemos ser personas especializadas para poder manejar esta situación y evitar generar algún tipo de maleficio y vulneración de derechos. Y si nosotros como profesionales o personas identificamos algún tipo de vulneración, poder de forma preventiva garantizar una atención especializada, oportuna y de protección y de restitución inmediata de derechos de los niños, niñas y adolescentes, evitando cualquier tipo de revictimización. Les he traído estos dos casos de estos dos niños. Seguramente algunos de ustedes los deben conocer. El primero es Gabriel Fernández, fue un niño asesinado en el año 2013 por el novio de la madre y por la madre, en donde encuentran muchos fallos en el nivel del sistema de protección de derechos. El niño llega al hospital ya con una fractura de cráneo, las costillas rotas, quemaduras en los dedos,
dientes rotos por golpes ocasionados por un bate de béisbol, marcas ligadas a situaciones de violencia. Todo esto con el objetivo de que el niño adquiera una masculinidad ligada a los estereotipos sociales, y por eso era víctima de esta violencia. No vamos a ir mucho más allá de Estados Unidos, la realidad nacional es muy compleja. En el año 2020, 30 de marzo, Paula Salazar, una niña de 4 años aquí en el Ecuador, murió eh, porque el padrastro presuntamente ejerció violencia física en contra de ella al momento de llegar al sistema de salud. Los médicos evidencian que sus costillas estaban fracturadas, la columna vertebral estaba rota y la presunción del hecho de fallecimiento fue que el padrastro había mencionado que la niña vomitó dentro del vehículo, le llevó al inodoro para que pueda continuar con su vómito, la niña se ahoga en el vómito y por eso fue la causa de la muerte. Sin embargo, las pericias eh, determinan todo lo contrario. ¿Qué tienen en común estos casos y por qué los he traído? Porque creo que son un ejemplo para poder sensibilizarnos y entender que debemos ser especialistas al momento de tratar temáticas de niñez y adolescencia con el objetivo de evitar daños irreversibles como los que sufrieron estos niños, que fue directamente la muerte. O si no evitamos la muerte, generar algún tipo de daño que a posterior no pueda ser remediado y que genere más problemas sociales y sobre todo una situación de vivencia caótica y tormentosa para los niños, niñas y adolescentes. Es importante mencionar estos casos porque los profesionales que trabajaban directamente con estos niños conocían la situación en la que ellos vivían, sabían que eran víctimas de violencia, habían identificado que en algún momento la niña llegó a su unidad educativa golpeada, sin embargo, se hizo poco respecto a la situación de identificación de la vulneración de derechos de esta sujeta de derechos. Por eso creo que es importante articularnos de forma adecuada para comprender cómo funciona este sistema de protección y poder generar respuestas oportunas a los niños, niñas y adolescentes. Actualmente he traído estos grandes números que nos ha dejado el COVID en esta emergencia sanitaria. 10 niños, niñas y adolescentes desde el 16 de marzo hasta la actualidad han sido asesinadas por sus familiares. Esta cifra es alarmante porque entendemos que el papá, la mamá, la familia tiene como obligación cuidar y proteger al niño o a la niña. Sin embargo, en estos casos han hecho todo lo contrario y son una pequeña muestra de varias situaciones que pasan dentro del sistema familiar. En el ECU 911 igual reporta en esta emergencia sanitaria que están recibiendo 263 llamadas diarias por casos de violencia intrafamiliar y en este sentido el 95% de estas llamadas que realizan al 911 se vinculan con el tema de violencia en contra de las mujeres, una violencia de género que no solo afecta exclusivamente a las mujeres, sino afecta también a todos los miembros del núcleo familiar. Ecuador es una sociedad y el mundo una sociedad machista patriarcal en donde se vincula el cuidado de los niños, niñas, adolescentes, personas que necesitan cuidados especiales a las mujeres. En este sentido, al ejercer violencia contra ellas afecta a todo el sistema y al núcleo familiar y entendiendo también que la violencia nos afecta a todos y todas. Otro dato curioso que nos trae el COVID es que 6 de cada 10 niños no tienen internet y esto sí genera una situación de vulneración de derechos directamente vinculado a la educación. Vamos a hablar respecto a la violencia, que es el factor principal para las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y existen varias definiciones, entre ellas que la violencia se origina en las relaciones de poder inequitativas sometidas por la víctima. La Convención de los Derechos de los Niños identifica que la violencia es un problema social, cultural, que afecta al desarrollo integral de las personas, vulnerando sus derechos a vivir en un entorno libre de violencia. Y esto es importante entender, que las situaciones de violencia es una situación estructural que nos afecta a todos y a todas, que en determinado momento, al crecer en una cultura en donde el ejercicio de violencia está normalizado, cuando nosotros llegamos a una etapa adulta e incluso cuando estamos en la niñez y adolescencia, muchas veces esta
puede verse, no puede ser percibida como tal y se interioriza dentro de nuestros patrones y rutinas de convivencia, como si esta fuera normal o como si vivenciarla fuera parte de la vida. Cuando se generan situaciones de violencia, algo que ya comentó René, siempre es importante tener en cuenta 3 factores fundamentales, que es el interés superior del niño, actuar en base al ejercicio conjunto de sus derechos, que el niño tenga el derecho a la educación, a la salud, a la convivencia familiar, a la educación de calidad, a un ambiente libre de violencia, que le tenemos al niño como prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque históricamente, recién en el año 2013, Ecuador conoce un código de niñez y adolescencia garantista parcial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que nos falta mucho por realizar, y también actuar mediante un principio de no discriminación. Eso se evidencia en la práctica diaria, por ejemplo, cuando un profesional de la salud mental o del área social identifica que una niña o un niño está siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos, pero no tiene el mismo tratamiento, entendiendo que si este niño pertenece a una condición de pobreza, extrema pobreza, o si está en un quintil 4 o 5, en donde los factores sociales le apoyan más y los tratamientos son completamente diferentes, la celeridad del proceso, la forma en cómo presentan los informes de manera más rápida, más oportuna, la forma en cómo interrogan al niño, la forma en la que preguntan, en algunos casos realizan las visitas domiciliarias, en otros casos no, pero se vinculan directamente a la situación de los factores sociales que esto tiene. Y esto lo debemos romper siempre. Identificar que todo niño, niña o adolescente y todas las personas somos iguales y no debemos dar tratamientos especiales por si el niño está en una escuela particular, si el niño está en una escuela fiscal. Es sorprendente, por ejemplo, observar cómo desde unidades educativas particulares no denuncian situaciones de violencia familiar porque las familias pertenecen a quintiles 4 o 5, en donde los recursos económicos son bastante altos y invisibilizan esta violencia que viven los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de unidades educativas fiscales, donde ya identifican que existe una situación de vulnerabilidad y no tienen ningún temor a realizar una denuncia. Para poder nosotros detectar una situación de vulnerabilidad, siempre tenemos que tener algún tipo de indicadores, porque no siempre el niño o la niña nos va a manifestar de forma expresa la situación que él está atravesando, que él está aconteciendo. Y por eso se da la experticia de nosotros y nosotras de poder entender e identificar factores para detectar estas situaciones de vulneración. Al momento que un niño o una niña nos indica que está siendo víctima de violencia, ningún profesional ni ninguna persona podrá solicitar a la víctima que nos muestre signos o lesiones que se puedan observar a simple vista para poder acreditar este testimonio. Con el simple relato, es decir, si el niño, la niña o el adolescente indica que está siendo víctima de algún tipo de violencia, nosotros como profesionales que atendemos a ellos, tenemos que creerlos y tenemos que hacer algo y articular con el objetivo de disminuir su vulneración y evitar daños posteriores. Al menos que sea una situación de flagrancia en donde ya tendremos que tomar contacto con la unidad especializada, la DINAPEN, para que nos pueda acompañar y nos pueda asistir en todo este proceso, algo que voy a hablar ya a continuación, pero me parece importante ir identificando los tipos de violencia para volvernos peritos en el momento de articular el sistema de protección. Como ustedes conocen, existen varios tipos de violencia. Les he traído las más comunes que podemos identificar dentro de nuestra práctica profesional: la violencia física, la violencia psicológica, la sexual, la virtual, la negligencia, la simbólica. Aparte de eso, entendemos que los niños, las niñas y adolescentes viven violencia patrimonial, viven violencia gineco-obstetricia, que no son tan comunes de poder evidenciar. Sin embargo, es importante entender que cuando existe violencia física y cuando nosotros nos enfrentamos a un conversatorio y llega a nuestra consulta, a nuestras intervenciones de un niño, una niña o adolescente, nosotros ya podemos tener algún tipo de signo o indicador físico que nos pueda determinar o nos pueda dar una alerta de que ese niño es víctima de violencia física. ¿Y cómo lo podemos hacer? Eso lo podemos evidenciar mediante marcas en el cuerpo, irritaciones en la boca, extremidades en los dedos, lesiones frecuentes, esguinces, sin explicaciones coherentes de lo que le había sucedido al niño o lo que le sucede a la niña, problemas de salud frecuente, dolores abdominales, enuresis,
encopresis. Esos son indicadores que nos pueden ayudar para determinar si el niño es víctima de algún tipo de situación de violencia física. La violencia psicológica también está presente y tenemos indicadores claros respecto a esta situación: somatización, dolores de cabeza, mareos, desmayos en los niños. Se presentan trastornos alimenticios, trastornos en el sueño, niños que duermen muy poco, niños que duermen mucho, niñas que duermen mucho. Existen cambios bruscos dentro del comportamiento, niños que se vuelven agresivos, niñas agresivas, niñas muy retraídas o niñas muy sumisas frente a su ámbito escolar, a su ámbito familiar o a su ámbito social. Y ellos pueden generar algún tipo de fantaseo por querer cambiar de su familia o algún miembro de su familia. O en otras ocasiones puede pasar todo lo contrario, pueden presentar apego emocional muy cercano a cualquier miembro que ejerza violencia en contra del niño o de la niña, porque la dinámica social en la que vivimos enseña a las personas que a pesar de que hay algún familiar que nos pueda hacer daño, esta conducta está normalizada y acercarnos y generar una situación de normalización dentro de la convivencia familiar. Dentro de los indicadores psicológicos también podemos encontrar tristeza permanente, depresión, llanto fácil en los niños. Y algo que sí que les hago un llamado, y me hago un llamado también a seguirnos especializando en el tema de la violencia sexual. Si tenemos que ser expertos en tratar los temas de niñez y adolescencia, debemos de sobremanera ser expertos en el tema de la violencia sexual, ya que esta pasa en el ámbito privado y es muy difícil de detectar. Sin embargo, con conceptos claros respecto a la situación de los delitos sexuales, nosotros podemos tener un panorama claro de la vivencia que está atravesando o que ese niño está aconteciendo. Esta violencia, tengo 4 conceptos que me gustaría exponerles respecto a la situación de los delitos sexuales. Estos están expresados en el Código Orgánico Integral Penal, en donde manifiestan el acoso sexual como una persona con estatus de superioridad que solicita actos de naturaleza sexual para sí mismo o para terceras personas que están bajo su autoridad, aprovechándonos de esa situación de poder que tenemos frente a los niños, niñas o adolescentes. También tenemos el abuso sexual, que es toda interacción sexual en contra de la voluntad del niño, niña o adolescente, en el que el consentimiento puede existir o no puede existir. Puede ser dado por el niño el consentimiento, pero indeterminadamente de esto, el niño o la niña puede o no puede entender la naturaleza del acto sexual, no debe estar involucrado dentro de esta situación. La violación, que ya es el acceso carnal con la introducción total o parcial del miembro viril, anal o vaginal, mediante a lo largo del tiempo, en un solo acontecimiento, de cualquier persona indiscutiblemente de su sexo. Las mujeres violan, los hombres violamos también. El estupro, que comprende que una persona mayor de 18 años que concurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años. Este tipo de violencia es mucho más frecuente y es oculta y normalizada dentro de nuestra sociedad. Es importante tener claros estos conceptos del tipo de delito sexual, porque nos permite activar de forma oportuna el sistema de protección, y cuando nosotros lo conocemos de forma experta, evitamos de que primero, garantizamos la restitución rápida del derecho del niño, niña o adolescente. Garantizamos que si en algún momento se necesita generar una reparación, es decir, que la persona que ha cometido este acto tenga una sanción, pueda tenerlo de forma oportuna y esta pueda ser justa. Y garantizamos el bienestar de este niño, niña o adolescente. También encontramos la violencia virtual, que es bastante común en la actualidad, el phishing, que es la suplantación de identidad, sextorsión, que es el chantaje mediante imágenes o videos que se puede tener de alguna parte del cuerpo del niño, niña o adolescente. Tenemos conceptos como el hackeo de cuentas de niños o niñas, el grooming, adultos que se hacen pasar por una persona mayor de edad. También quiero acotar algo dentro del tema de violencia sexual. Podemos tener algún tipo de indicadores que podemos predecir de que algún niño, niña o adolescente podría estar siendo víctima de algún tipo de delito sexual. Y esto lo podemos conseguir mediante relatos directos o indirectos del mismo niño, niño o adolescente. Los niños y las niñas empiezan a tener juegos sexuales, fantasías sexuales, eh, temores o miedos a personas determinadas, dificultades para caminar o sentarse,
secreciones en el pene o la vagina, infecciones urinarias frecuentes, picazones, dolores o sangrados en áreas genitales o anales, ropa interior rota, manchada con sangre, olores extraños, enuresis, encopresis, infecciones de transmisión sexual, mujeres embarazadas, adolescentes menores de 14 años embarazadas, aseo personal compulsivo, resistencia a cambiarse de ropa, rechazo a la intimidad con miembros del entorno familiar, conductas sexuales inadecuadas o no propicias para su edad. Estos pueden ser indicadores. Sin embargo, que un niño, niña o adolescente no presente uno de estos indicadores no significa que no sea víctima de violencia sexual. Y traigo este momento un caso que tuve hace aproximadamente 2 semanas, en donde dos adolescentes de 14 y 12 años de edad fueron víctimas de un delito sexual ejercido de forma anal y vaginal por parte de su padre, en el cual dentro de la unidad educativa, en el entorno familiar, no presentaban ninguna sintomatología, no presentaban problemas conductuales, tenían estabilidades en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, cuando se llega a los peritajes médicos dentro de la fiscalía, se puede determinar que efectivamente las dos adolescentes eran víctimas de este delito sexual. Por eso, al no encontrar un indicador que se vincule directamente al ejercicio de violencia, sea sexual, física o psicológica de los niños, niñas, adolescentes, debemos estar muy alertas en las situaciones de detención y identificación de vulneración de derechos. Otro tipo de vulneración que también es frecuente es la negligencia, y esta la podemos identificar dentro del sistema educativo, dentro del sistema de salud, niños que asisten irregularmente a clases, que llegan atrasados, niñas que no presentan sus tareas, que duermen excesivamente en clases, que presentan problemas conductuales. Dentro de la salud también podemos identificar trastornos alimenticios, desnutrición, obesidad en los niños, niñas y adolescentes. Y una de las violencias que es más común dentro de nuestra sociedad, pero muy difícil e imperceptible de identificarse, es la violencia simbólica, mediante estereotipos sociales que lo vivimos a diario. Por ejemplo, si nos vamos al juguetón, podemos identificar sección exclusiva para niños, sección exclusiva para niñas, que genera una violencia simbólica en donde ya le identificamos o lo encaminamos al niño a actuar de determinada manera, coartando su libertad de poder tomar sus decisiones y de poder realizar lo que mejor le convenga y lo que en su interés esté mejor para él. René ya habló respecto a esto. Es fundamental que todas las personas que intervenimos con niños, niñas o adolescentes tengamos estos enfoques. Los 4 enfoques que me parecen importantes trabajar: el enfoque de derechos, un enfoque que debemos tener todas las personas, identificando que todos somos sujetos de derechos independientemente de nuestra edad, nuestro sexo, nuestra religión, nuestra orientación sexual, que permite generar nuevas prácticas en toda la comunidad, responsabilizándonos y garantizándonos del ejercicio de derechos personales y de las personas que nos rodean. El enfoque de género es fundamental cuando hacemos intervenciones en niñez y adolescencia, como había mencionado antes, y esto siempre debe estar presente en nuestras intervenciones, que Ecuador es un país machista y patriarcal y genera una violencia específica y direccionada en contra de las mujeres, y estas son atravesadas por las niñas mediante una situación de desigualdad y discriminación en todos los ámbitos. Y esto nos ayuda a tener valoraciones que dentro de nuestras interacciones y acciones nos generen de forma oportuna, generar y romper cualquier tipo de estereotipo social que tengamos respecto a cómo se debe comportar un hombre o cómo se debe comportar una mujer, para poder tener y entender los temas de niñez y adolescencia. Esto es un tema que presenta cifras alarmantes dentro de los profesionales del Consejo de Igualdad Intergeneracional. Realizó un estudio dentro de las unidades educativas con los psicólogos y psicólogas de las instituciones, de donde identificó que solo el 7% de estos profesionales tienen enfoque de género. Esto en la práctica se puede evidenciar cuando la maestra, el maestro, la persona del DS denuncia por un presunto hecho de negligencia, pero le denuncia a la mamá que trabaja 13 horas al día, que
trata de realizar las actividades para poder cubrir las necesidades del niño o de la niña, que no tiene tiempo para ir a la escuela, pero nunca le denuncia al papá, porque ya entendemos que el cuidado del niño o de la niña es exclusivamente de la mujer y no realizamos ni nos preocupamos por indagar ni que el hombre se inmiscuya en las actividades escolares de los niños. Esto es preocupante porque esto afecta directamente al ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes y obstaculiza de que el sistema de protección pueda actuar de forma efectiva y eficaz frente al caso. Tener un enfoque intergeneracional, entender que no es lo mismo ser niño que ser adolescente, tener claro hasta qué edad uno es niño, hasta qué edad uno es niña, hasta qué edad es adolescente, porque el tratamiento dentro de las materias, si bien están encaminadas dentro de una misma temática, pero podemos identificar factores diferentes y medidas de protección diferentes cuando uno es niño o niña o cuando uno es adolescente. El enfoque sexogenérico también es importante, el intergeneracional, y todos estos tienen que unirse en un enfoque interseccional, porque no es lo mismo ser una niña que se encuentra embarazada, que pertenece a una situación étnica afroecuatoriana, que una niña blanca que tiene la oportunidad y el acceso a varios factores sociales que van a soportar esta situación de presunta vulneración de derechos en el caso de vivir. Es diferente entender que las personas no somos iguales y que cada persona y que cada caso que tengamos es un mundo al cual nosotros debemos analizar mediante este enfoque. Es importante también conocer ya la forma legal para poder actuar antes de meternos al sistema de protección de derechos. La Constitución de la República, en su artículo 44, dice que la sociedad y la familia proveerá de forma prioritaria y absoluta el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurando el ejercicio de sus plenos derechos. Es decir, este constructo que está expuesto en la Constitución de la República nos dice de forma clara: el Estado, la sociedad y la familia. Al nosotros formar parte de la sociedad y la familia e identificar un caso de presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, estamos en la obligatoriedad, no es opcional. Estamos obligados a generar alguna acción para poder generar su bienestar. ¿Qué es lo que nos dice el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 17? Que todas las personas, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tengan conocimiento de la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, están obligados a denunciar ante la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas. Esto es fundamental que debemos entender, el plazo en el que nosotros debemos denunciar cuando conocemos un hecho de vulnerabilidad. Son 48 horas y los hechos de vulnerabilidad se asocian al ejercicio de violencia física, psicológica, sexual, negligencia u omisión, violencia simbólica. Lo debemos poner en conocimiento de la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas. El sistema de protección está regulado también en el mismo código. El sistema de protección nacional descentralizado está integrado de la niñez y adolescencia. Es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios públicos y privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Definen medidas de protección, sanciones y recursos en todos los ámbitos para asegurar la vigilancia y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en el Código, las constituciones políticas y los instrumentos jurídicos internacionales, que pueden ser los códigos de niñez y adolescencia, Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y algunos otros estatutos internacionales que tenemos. Ya para hablar de forma práctica, acabar la situación teórica, es muy importante conocer eso, porque todo lo que había mencionado antes, porque nos permite y nos abre una puerta a actuar de forma garantista de derechos ante una situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Tal vez quisiera conocer si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que crean que sea importante, que se puede aportar o que se puede sugerir a lo que hemos conversado hasta el momento para ya entrar en el sistema de protección y la función, cómo articular en caso de vulneración de derechos, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, a dónde debemos acudir. Quizás alguna duda, pregunta. A ver, Gabriela quiere, déjame ver si le encuentro a la Gaby. Gabriela, no, aquí está.
Le voy a desmutear a la Gaby para que nos pregunte. Listo. A ver, no puedo, no sé por qué no puedo. Dice, ¿puede desmutear, Lisette, por favor? Sí, doctor, ya lo hago. Gracias. ¿Estás lista, Ya, Gaby? creo que ahí está. Gracias, René. Mi pregunta es cómo podemos evidenciar la violencia simbólica en los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Como les había comentado, el tema de la violencia simbólica es complejo y ahí sí va en una situación personal que nosotros tenemos que ponernos en desconstruirnos cómo nuestra sociedad, cómo nuestra familia nos construyó, cómo nosotros vemos el mundo. Cuando nosotros empezamos ese proceso de desconstrucción, de generar ya esta situación de romper los estereotipos sociales de lo que debemos hacer como hombres o como mujeres, podemos identificarlos de forma fácil, la situación de la violencia simbólica. Y hay hechos que son muy comunes respecto a la situación de violencia simbólica. Por ejemplo, profesoras o profesores que tratan de realizar actividades vinculadas, por ejemplo, a colores rosados, a situaciones de quehaceres domésticos, a actividades específicamente dirigidas para las niñas, vinculados al cuidado del hogar, al cuidado de los hermanos, al cuidado de las hermanas, sobrevalorando esta posición de que, y sobrevalorando la idea en los niños y en las niñas de que la niña tiene que ser una excelente madre, tiene que ser una excelente ama de casa, y valorando la situación del hombre, del niño, que tiene que ser una excelente persona que provea la situación del hogar, la persona que tome las decisiones, la persona que pueda llevar el control del sistema familiar. Entonces, la violencia simbólica la vivenciamos todo el tiempo en la mayoría de nuestras interacciones, en la forma en cómo hablamos, la forma cómo nos expresamos frente a algún hecho o alguna situación, la forma en cómo reaccionamos en redes sociales respecto a determinada noticia o a determinado acontecimiento. Entonces, creo que la violencia simbólica sí se necesita experticia y compromiso personal de desconstruirnos, de poder adquirir conocimiento respecto a cómo nos construye nuestra sociedad, a cómo somos ahora producto de esa sociedad machista patriarcal que, que influye significativamente en el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes y no les permite vivir una vida libre de violencia. Quizás alguien tiene alguna otra duda. A ver, Sofía Carpio, vamos a buscarle. Sofía. Ya, ahí me Ya, escuchan. Buenos sí. días. Hola, Sofía. Buenos días. Yo tengo una pregunta, Sebastián. En el caso de no denunciar dentro de las 48 horas, ¿se podría denunciar posteriormente? ¿O cuáles fueran el procedimiento a seguir? Ya. A ver, la norma dice que debemos realizarlo en las 48 horas. Sin embargo, si se ha pasado este tiempo, lo importante es poner a conocimiento de la autoridad competente la situación de vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eh, Sin importar la situación de que si ya nosotros conocimos en 48 horas y pasó un tiempo determinado porque pasó ese tiempo o por mi descuido, pues no enviar un informe temprano a la autoridad judicial, a la Junta Cantonal y evitar quizás un llamado de atención por parte de la autoridad, no debo dejar de emitir esta denuncia, porque al momento en el que yo dejo de emitir este proceso, dejo en desprotección al niño. Y más que todo, no nos debe preocupar el tiempo en el que nosotros realizamos. Obviamente tenemos que tener esta convicción siempre de realizarlo de forma eficaz, no porque lo queramos hacer, sino porque así lo manda la Constitución, actuar con eficacia, con rapidez. Entonces, en el caso de que no poder denunciar dentro del término previsto por la ley, lo tenemos que hacer con el objetivo de garantizar la protección del niño o de la niña. Independientemente ya del tiempo, ese niño esté en una situación de vulnerabilidad, ese niño necesita que el Estado intervenga aquí, que realice, que tenga medidas de protección y es necesario que se ponga conocimiento de la autoridad competente. Sí, y eso, digamos, es un asunto ético. Eso nos corresponde éticamente como profesionales, trabajar en despertar esa cuestión de la denuncia,
Yo sé que no es fácil, la verdad es que aunque el Sebas está aquí para mostrarnos cómo funciona el sistema, sabemos el Sebas y yo y la gente que hemos trabajado, como Blanca, como Silvio Leas, que han estado trabajando en el sistema, no siempre se logra la protección total, pero la denuncia es, digamos, un modificador cultural, es algo que debe insertarse en nuestra sociedad para que funcione y claro, no es fácil. No le va a pasar nada a las personas que lo hacen tarde ni nada de eso. El Estado no está buscando perseguir a la gente, no le va a pasar nada, porque el Estado lo que quiere es que, o sea, teóricamente, al menos ustedes acaban de ver las leyes, quiere que se establezca la protección y el Sebas bien llama la atención la reparación. La reparación incluye, por cierto, y esto es muy importante, que cuando ha habido una víctima de vulneración de derechos, se ejercite un proceso de apoyo, como veíamos, incluso puede ser psicológico, donde ustedes pueden intervenir, puede ser económico, de servicios, y de eso se trata también la interseccionalidad de los derechos. Bien, a ver, tenemos el Sebas pregunta, Sebastián Insuasti pregunta, dice más bien, y tiene razón, la televisión es uno de los medios que simbolizan mucho el mundo para los niños. ¿Existe alguna regulación de los medios para que eviten la violencia? Sí, sí existe varias regulaciones, sin embargo, no siempre se respeta. Si ustedes se acuerdan, hubo este famoso actor David Reynoso, hubo full sanciones frente a todo el tema de burlarse de las personas de orientación sexual diferente, no heteronormativa, y entonces eso sí existe. No siempre se aplica, pero sí existe. Y Exacto, el Código de la Niñez y Adolescencia sí regula la situación de medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de estar regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia, como esta situación es imperceptible a la situación común de las personas, no se generan medidas de protección. Existen grupos a favor de la protección de niños, niñas y adolescentes que sí han generado acciones concretas. Por ejemplo, hace aproximadamente, no estoy seguro si fue 4 o 5 meses, que Ecuavisa generaba una situación de violencia mediante la aplicación de TikTok contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, existe la normativa. Sin embargo, en la forma práctica, los jueces no saben cómo aplicarla, desconocen cómo hacerla, a pesar de que esté expresamente citada en el Código de la Niñez y Adolescencia. Está apagado el micrófono, René. alguien más estaba preguntando, pero ya no recuerdo y no está levantada la mano. Si quieren podemos repetir, si no continuamos. A ver, la Cristina Guerrero, busquemos. ¿Puedes, Lizeth, por favor? Cristina Guerrero. Ahí estás, Cristina. Creo que ya se te escucha, Cristina. Ya, muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Qué sería en el caso de que un niña o adolescente nos comente que fue abusado sexualmente, pero hace varios años? ¿Cómo se procedería ahí? Ya, perfecto. Justamente esa pregunta voy a explicar ahora que vamos a entrarnos ya directamente en las rutas y protocolos de actuación. Y vamos a ir respondiendo ya mediante la explicación que realiza de los organismos de justicia que protegen y qué tipo de vulneración protege cada organismo. Entonces voy a empezar por los organismos de justicia. Básicamente, a favor de niños, niñas y adolescentes existen 4. La Función Judicial, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Es fundamental que nosotros conozcamos cuál es la función de cada uno de ellos, porque nos permite actuar de forma oportuna y encaminar frente a una vulneración de derechos de forma adecuada a qué institución yo debo acudir para poder obtener la protección del niño o adolescente. Antes de eso, creo que todas las personas, al identificar una situación de vulnerabilidad, tenemos que buscar la protección del niño. No buscar justicia, no buscar que el agresor o la agresora se vaya presa, que se vaya preso,
no buscar reparación que haga alguna acción para poder generar una situación de que el niño reciba algún beneficio de eso, o la niña, sino buscar la protección del niño. Garantizar que en ese momento que nosotros conocer esa vulneración de derechos, el niño esté protegido, la niña esté protegida. Para eso nosotros necesitamos medidas de protección, que es el primer paso para garantizar el ejercicio oportuno del derecho de niños, niñas, adolescentes, al menos que sea un delito flagrante que está asociado ya al tema sexual. Es decir, que el delito sexual pasó dentro de las 48 horas en que nosotros estamos conociendo esta situación y que ya debemos vincularnos directamente con la Fiscalía General del Estado para que ellos nos brinden todo el sistema de protección. En los otros casos que identificamos vulneración de derechos, como les digo, necesitamos medidas de protección. ¿Y quiénes son los organismos que dan estas medidas de protección? La función judicial y las juntas cantonales de protección de derechos. La función judicial, creo que lo conocemos, la mayoría de nosotros conocemos cuál es la función de esto: administrar justicia, generar justicia para todos, todas las ecuatorianas. En este sentido, dentro de la función judicial existen dos juzgados especializados en temas de violencia y en la materia de niñez y adolescencia. Un juzgado denominado Juzgado de Niñez y Adolescencia y la Familia, y el otro juzgado que es un juzgado especializado en violencia. Los dos juzgados nos pueden dar medidas de protección para niños, niñas o adolescentes. El juzgado de violencia nos puede dar medidas de protección especializadas en temáticas de violencia en contra de la mujer. Y esto es muy importante entender porque el juzgado de violencia tiene un equipo multidisciplinario conformado por médicos, médicas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas que permiten una detección y una pericia pronta de una situación de vulneración de derechos. Y el juzgado de la niñez y adolescencia ya genera procesos vinculados a temas familiares, se especializa más en la situación familiar. Ahora, ¿cuál es la situación para acceder a la función judicial? Independientemente de la situación de vulnerabilidad, vamos a necesitar asesoría jurídica y un patrocinador jurídico, un abogado o una abogada que nos permita ingresar este documento a la función judicial, entendiendo que no todas las personas vamos a tener esa capacidad de poder acceder a un abogado, a pesar de que la Defensoría Pública debería garantizar para todas las personas un abogado o una abogada. Se crearon las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que es un órgano administrativo que ejecuta y dicta medidas de protección a favor de niños, niñas o adolescentes. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en el Ecuador atraviesan distintas realidades. No todas las juntas son especializadas, como por ejemplo la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, que es un organismo especializado porque tiene un equipo muy grande. Por ejemplo, hay cantones pequeños que las juntas cantonales están conformadas por sus 3 miembros o miembros de la junta, no tienen secretario, no tienen notificadores, no tienen equipo técnico, no tienen personas que reciban los documentos, y eso imposibilita el acceso oportuno y eficaz de restitución de derechos de niños, niñas o adolescentes. Por ejemplo, la Junta Cantonal de Cuenca es una junta especializada. Existen 2 juntas aquí en Cuenca. Son muy pocos los cantones que tienen más de una junta. Actualmente existen 2 y es necesario conocer dónde quedan ubicadas estas juntas cantonales, porque muchas veces desconocemos cuál es la función de la junta cantonal y no conocemos dónde están ubicadas. La una junta cantonal está ubicada en el Coliseo Mayor, al interior, al lado del Coliseo existe una casa, es la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca número 2, y la Junta Cantonal de Protección de Derechos Cuenca número 1 está ubicado en la calle Rayoloma y González Suárez. ¿Qué hacen las Juntas Cantonales de Protección de Derechos? Emiten medidas de protección a favor de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Pero en este momento estamos hablando específicamente de la temática de niñez y adolescencia, y me voy a centrar en la especialización de las juntas frente a niñez y adolescencia. Estas medidas de protección tienen como objetivo cesar la vulneración y proteger al niño. Las medidas de protección que se obtienen en la Junta Cantonal son de protección y restauración, es decir, protegemos al niño o a la niña de la presunta vulnerabilidad, garantizándonos que el derecho vulnerado o violado sea restituido.
a diferencia de las medidas de protección de carácter judicial que ya pueden generar una reparación, y la reparación va vinculado a una situación económica, penas privativas de la libertad, pero las juntas cantonales de protección de derechos son un gran aliado para todos los profesionales del ámbito social porque nos generan de forma oportuna medidas de protección para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de este sistema también está la Fiscalía General del Estado, que es el organismo encargado de investigar los delitos. ¿Y cuáles son los delitos? Los delitos son los que yo les había mencionado, que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal respecto al acoso sexual, al abuso sexual, la violación y el estupro. Sin embargo, como les dije, lo primordial cuando nosotros podemos identificar un hecho de vulnerabilidad es buscar medidas de protección para el niño o la niña y protegerlos, no buscar justicia, no esperar que la persona que haya vulnerado se vaya a la cárcel, que la persona reciba su sanción, que pague alguna indemnización económica, no, tenemos que centrarnos en proteger a ese niño, porque cada segundo que pasa y el niño no tiene o la niña no tiene la medida de protección, le exponemos a un más alto grado de vulnerabilidad y que esta persona sea víctima de nuevo ejercicio de violencia. Entonces, por eso es importante centrarnos en obtener medidas de protección. También tenemos a la Defensoría del Pueblo, que no forma parte de los organismos de justicia, ni administrativos ni judiciales, sino forma parte de las veedurías ciudadanas. La Defensoría del Pueblo puede ser un gran aliado para nosotros y nosotras si dentro de este proceso de la función judicial o de las juntas cantonales de protección de derechos no encontramos las medidas de protección correspondientes o las que vayan a satisfacer la necesidad del niño, niña o adolescente. Como mencionaba René, los sistemas de protección están en el camino de especializarse, están haciendo todo lo posible para poder garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y a veces el acceso a ellos no es efectivo. Y cuando este acceso no es efectivo, tenemos a la Defensoría del Pueblo que nos ayuda con la observancia y la vigilancia del proceso, tanto en la función judicial o en la Junta Cantonal de Protección de Derechos como un aliado externo que nos dice, sí, el juez, la jueza está actuando de forma pertinente a la situación de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente, o en este caso la Junta Cantonal está actuando de forma adecuada para garantizar o proteger los derechos del niño, niña o adolescente. Para eso también es importante conocer qué tipo de medidas de protección podemos obtener tanto en la Junta Cantonal como las medidas de protección que podemos obtener en la función judicial. Esta medida, la primera medida, es de carácter netamente judicial, que es el allanamiento del lugar en donde se encuentra el niño, niño o adolescente, la víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. La recuperación de un niño o una niña es competencia de un juez. Las medidas que les voy a mencionar a continuación es competencia de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y estas son a las que ustedes pueden acceder y deberían hacer un seguimiento en el caso de poder denunciar una situación de vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. La custodia familiar o el acogimiento institucional. La custodia familiar es al identificar que un niño o una niña está siendo víctima de algún tipo de violencia sexual, física, psicológica, que pone de forma inminente su riesgo físico y psicológico, necesitamos buscar un referente familiar para que pueda cuidar al niño. El acogimiento institucional, que es la última medida que cualquier persona, que cualquier institución de protección debe optar para la garantía de derechos de niños, niñas o adolescentes, también es competencia de la Junta. Es muy lamentable, por ejemplo, aplicar esta medida del acogimiento institucional porque las casas de protección, dentro de las casas de protección, y algún tiempo que trabajé en una casa de protección, pude evidenciar también que no son garantistas completos de la protección de niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, en ocasiones existen casos de que no hay familia ampliada, no hay miembros que puedan cuidar, no hay referentes familiares que puedan cuidar al niño o a la niña. Las niñas o los adolescentes han sido víctimas de una negligencia terrible, brutal,
y que realmente sí es necesario aplicar el acogimiento institucional. Entonces es una medida de protección que puede ser dada por un juez o puede ser dado por la Junta. El acogimiento institucional y custodia familiar lo da la Junta de forma provisional por un término de 78 horas para posterior que el juez ratifique esta medida de protección. Sin embargo, ustedes pueden iniciar este proceso administrativo sin la necesidad de un abogado o una abogada, simplemente con el relato que ha expresado el niño o la niña. Incluso, Sebas, incluso si es que les pasara que alguna vez, no sé, y llega, no, es una situación hipotética, pero les digo, llega una señora y les dice, me voy a matar y voy a matar a mis hijos, hágase cargo. Usted puede quedarse con los guaguas y luego informar a la autoridad. Incluso puede pasar que usted sabe que ese guagua está en riesgo inminente y está, digamos, por alguna situación, digamos, en una fiesta infantil y usted está con el niño y de pronto el niño le dice, me puede pasar algo, mi papá me va a matar, me va a hacer algo, me va a pegar. Usted puede retenerle al niño en su casa, no hay ningún problema, o en su consulta, y luego llamar a la autoridad para que aboque conocimiento. Incluso la autoridad puede, si es que se puede definir que usted es apropiada para tener una custodia por lo menos parcial hasta que se resuelva la situación, hasta que se conozca. Incluso puede quedarse incluso en su casa como una medida de protección, si es que el caso fuera. O sea, esto ha pasado muchas veces, que uno puede hacer estas cosas. Yo he vivido esta situación alguna vez. Vino una señora con sus hijos a decir que no quiere vivir. Y claro, por suerte no llegó a quitarse la vida, pero sí pudimos protegerles a los guaguas, aunque no existe una medida de protección. Claro, luego se informa a la autoridad, vía junta puede ser, o vía juez, y se establece una custodia provisional, que también es una medida de protección mientras se resuelve la situación, ya que el niño identificado le ha identificado como su protección, si es que no hubiera, como dice el Sebas, familia ampliada, alguna situación muy particular. Ha pasado también que, por ejemplo, los niños se quedan en la casa de los abuelitos y de pronto no se quiere ir con la mamá o con el papá. Los abuelitos pueden quedarse con el niño, va a venir la DINAPEN, va a preguntar con una psicóloga, le van a preguntar al niño qué es lo que pasa y luego se investiga, porque lo importante, como dice el Sebas, es la protección. Y frente a la pregunta que hacías, Cristina, súper interesante, ¿qué se puede hacer? Lo primero que tendríamos que establecer es si existe un riesgo inminente para el niño. Si de acuerdo, como tú cuentas, es posible que ya ese riesgo no exista. Entonces, lo que podemos hacer es una cuestión de terapia para reparar el daño que se ha hecho. Si es que el agresor vive todavía con el niño, tendríamos que proceder con el principio de interés superior. Entonces, preguntarle a él qué es lo que quiere hacer, porque no es algo que nosotros podemos definir, pero sobre todo si es que ya no hay un riesgo inminente, no es que debemos actuar en una denuncia sin que el niño haya identificado o la víctima haya identificado que eso es lo que desea. Es súper buena pregunta. Sí pasa con eso en consulta. ¿Qué hacer? Recientemente incluso una de ustedes tenía una situación muy particular de una persona adulta que había sido abusada sexualmente por uno de sus hermanos y que ahora lo pasa muy mal porque al identificar esta situación es como que lo hubieran excluido del núcleo familiar. ¿Y qué hacer? Es complejo, pero partiría fundamentalmente de lo que identifica la víctima, que lo que quiere hacer, que es muy diferente cuando existe un riesgo muy inminente, por ejemplo, una cuestión de suicidio, y ahí es cuando tenemos que evaluar si va a suicidarse o no. Ya no podemos preguntarle a la víctima, ¿no? Estamos en una situación de emergencia. Lo difícil es definir o saber cuándo no le debemos preguntar y debemos actuar en consonancia para la protección. Pero esa es una buena pregunta, Cristina, te felicito. Sigue, por favor, Sebas. Ya, sí, bueno, también como medida de protección podemos insertar al niño adolescente y a su familia en un programa de protección de atención, que podría ser orientación familiar, atención psicológica, valoraciones médicas. Cuando existe un riesgo inminente, también la autoridad puede conceder una boleta de auxilio a favor de la niño o adolescente que ha sido víctima de esta vulneración contra la persona agresora, amonestar al agresor. Las medidas de protección son muy diversas y los sistemas familiares también son complejos y diversos. Por ejemplo, puede haber casos, y en el tema investigativo y seguimiento, que es en lo que trabajo,
puede ser que una medida de protección que llegue solo con una amonestación pueda cambiar la realidad de este sistema familiar, que al papá o a la mamá le diga, deje de agredirle al niño y lo deja de hacer por esa medida de protección, que pueden ser casos escasos, pero sin embargo existen otros casos en donde ya se necesita una intervención sistémica, no solo que el psicólogo o la psicóloga haga esa terapia con la familia, con el niño o con la niña, sino medidas que soporten esta terapia para poder que el niño ejerza su derecho de forma íntegra. Otras medidas de protección, inserción del agresor en un programa de atención especializada. Hay que entender, y esto es un concepto como que muy arraigado dentro de los profesionales de la salud mental, que cuando el niño o la niña es víctima de una vulneración de derechos, tratan de hacer la intervención con el niño o la niña. Y hay que entender que la situación de la convivencia familiar va a estar a cargo de su cuidador o cuidadora, y ellos son quienes deben modificar estos patrones y repertorios conductuales, más no insertarle a un niño en un grupo, en un proceso, al menos que ya emocionalmente el niño esté afectado y realmente presente algún tipo de sintomatología clínica. Sin embargo, el trabajo debe estar especializado y debe estar enfocado a sus cuidadores y protectores. Otra medida de protección, que es la orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo para su seguridad física, psicológica o sexual de esta última, y el reingreso de la víctima si fuera el caso. Hay muchos casos en donde, por ejemplo, papás o padrastros ejecutan un delito sexual en contra de las adolescentes, y a ellas al manifestar esto les cuentan a la mamá y les dicen, mi padrastro me tocó la vagina, mi papá me tocó la vagina. Empieza una crisis familiar, la mamá no le cree, le expulsan al adolescente, le mandan a vivir con la abuela, le mandan a vivir con el abuelo. Sin embargo, si se puede identificar que la progenitora también está en una situación de violencia de género, se puede sacarle al agresor y reinsertarle al adolescente en el sistema familiar, con el objetivo de garantizar su convivencia al derecho, su derecho a la convivencia familiar. Y esto es muy importante porque a veces llegan en consultas también niños o niñas que están al cuidado de la tía, del tío, y nunca nos preguntamos cuál es su situación legal respecto al cuidado, por qué el niño está al cuidado del tío, por qué el niño está al cuidado de la tía, y esto nos da como un antecedente de que probablemente si está al cuidado de ella o de él, existe un proceso de medidas de protección. Y al existir un proceso de medidas de protección, existe también procesos que nos permite identificar que no debemos trabajar desde cero, sino dar continuidad a algún proceso que ya ha existido. Prohibición del agresor en acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella. Prohibición del agresor de proferir amenazas en forma directa o indirecta. Suspensión del agresor en diferentes tareas o funciones en las que desempeña. Esta medida, por ejemplo, es aplicable dentro de las unidades educativas. La violencia de los niños y niñas en las unidades es bastante alta. Hay un estudio que se realizó en el año 2016 en el cual indican que el 45% de niñas o adolescentes han sido víctimas de violencia física ejercidas por sus docentes. Entonces, la realidad es estructural y es compleja. Suspensión del funcionamiento de entidades o establecimientos donde se produjo un maltrato institucional mientras duren las condiciones que se justifique la medida, participación del agresor o de personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos, seguimiento por parte de los equipos técnicos de trabajo social para verificar la rectificación de las conductas del maltrato. Estas son las medidas que nosotros podemos obtener en la función judicial y en la Junta Cantonal. Sin embargo, el allanamiento ya es una medida de protección netamente judicial. Un poco para ir interactuando con ustedes, les he traído este caso y quisiera que me comenten qué medidas de protección ustedes creen que sea necesario para este niño o para esta niña. ¿Por qué? Porque como dijo el René y el Código de la Niñez y Adolescencia lo establece, toda persona puede ejecutar medidas de protección, siempre y cuando éstas vayan encaminadas al interés superior del niño. Y obviamente estas no van a perpetuar a lo largo del tiempo, sino van a subsanar esa situación emergente que está atravesando el niño o la niña. En este sentido, al tener esa potestad de generar estas medidas de protección hasta poner en conocimiento de la autoridad competente,
Les he traído este ejemplo para ver qué harían ustedes y qué medidas de protección aplicarían en el caso de que se suscite este relato que les voy a leer a continuación. Manuela, de 8 años, vive al cuidado de su abuelo y su abuela porque sus progenitores fallecieron hace 6 meses. Por su duelo, acude a atención de salud mental. En la tercera sesión, Manuela manifiesta que hace 5 meses, mientras dormía, su abuelo entró a su cuarto y le tocó la vagina y sintió que que la violó, pero que prefiere no recordar los hechos porque ama a su abuelo. Ustedes están en consulta, les pasa esta situación. ¿Qué creen que es lo que ustedes deberían hacer o qué harían ustedes y qué medidas de protección ejecutarían frente a este hecho de presunta vulneración sexual? ¿A dónde acudirían? ¿Qué creen que se debería hacer aquí? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien que quiera participar? Chicos, ¿alguien qué se puede hacer en este caso? Creo que Gaby Barrera quiere hablar. Gaby. Era para una pregunta que tenía, pero Ya nada, ya estás ahí. A ver si puedes decir alguna cosa. Exacto. a ver. No importa, es que es difícil. La situación que puso Sebas es difícil. Perdón, es que no estaba tan atenta porque estaba escribiendo la pregunta. Estoy leyendo. Ok. Sí, es una situación difícil, pero que pasa. Y que nosotros debemos ser expertos en poder realizar ya una ruta de protección, entendiendo que no solo nos va a pasar en el ámbito profesional, sino también nos puede pasar en el ámbito familiar. Y debemos, y más con esa responsabilidad de estar educándonos en la rama de psicología clínica, poder actuar de forma oportuna con este caso. A ver, ¿cuál sería la ruta de protección, o sea, que yo tomaría? Así como, ¿qué acciones haría en este caso? Exacto, concretamente. Bueno, yo creo que, o sea, lo principal para evitar la revictimización de la víctima, creo que haría la demanda en fiscalía para que ellos tomen acciones en el proceso. Ya. Ujú. ¿Cómo le protegemos a la niña? Identifiquemos. Eh, Ya. Pienso que primero, o sea, no sé si está en mi consultorio o algo de eso, se quedaría la niña tal vez conmigo hasta que la policía busque otro lugar en donde pueda estar protegida para que no vuelva a pasar la situación Ya. mientras se investiga, ¿no? Ya. Ujú. ¿Algo más tal vez? Pues la Cristina dice, interés superior, si está en peligro inminente, y claro, colocar la denuncia en la junta y claro, la medida de protección sería que el abuelo saldría de la casa, creo que es lo que quiere decir la Cristina. Ujú. Ya. Vamos a identificar algunos También factores. la Fer González también dice que la medida de protección adecuada sería que el abuelo salga de la casa. Ujú. Sí. A ver, Ya. ¿qué opinas tú? Ya. Aquí sí hay que hacer un análisis bien minucioso de esta situación y son casos que son casos reales y debemos estar preparados para ejecutar eso y por eso debemos conocer de forma expresa el sistema de protección. Primero vamos a entender. Es Manuela, ¿no es cierto? ¿Es un niño o una niña? Es una niña. Al entender que la niña que las niñas tienen mayor riesgo del hecho de sufrir violencia sexual, maltratos, ponemos ya como un elemento clave para el análisis del estudio. Identificamos la edad. Tiene 8 años. Es una niña, mujer, que vive al cuidado de su abuela y abuelo porque sus progenitores fallecieron. Aquí hay otra situación de vulnerabilidad porque ya hubo la pérdida del cuidado parental y perder el cuidado del padre y de la madre es una vulneración de derechos. Seguimos acumulando desigualdades y factores que tenemos que tener en cuenta para nuestra actuación dentro de este proceso. La niña asistía a atención de salud mental. En la tercera sesión, Manuela manifiesta que hace 5 meses, mientras dormía, entró a su cuarto y el abuelo entró a su cuarto y le tocó su vagina. Es muy fundamental conocer el tiempo,
5 meses. Por ejemplo, si nosotros llamamos a la policía poco o nada puede hacer porque no es una situación de flagrancia. Es decir, el hecho no pasó hace 48 horas, es una situación que pasó hace 5 meses. Una situación de un peritaje médico no va a poder determinar de forma efectiva la situación del si le tocó o no le tocó la vagina de forma inmediata. Entonces, no sería factible llamar a la policía y sintió que la violó, pero que prefiere no recordar los hechos porque ama a su abuelo. Es necesario entender que esa niña vino a mi consulta, vino a mi terapia, yo estoy en la intervención con ella. Si yo le regreso a la casa, lugar habitual en la que ella vive sin que yo haga nada, me arriesgo a que el hecho se replique, a que la niña, a pesar de que ha confiado en mí y me ha dicho que está siendo víctima de violencia, pero no he hecho nada, que pasa en muchos casos, y eso sí les puedo asegurar, dentro de los expedientes que yo he podido revisar, existen muchos casos en los que los psicólogos y las psicólogas que conocen delitos sexuales, conocen vulneración de derechos, no denuncian. Entonces, en este sentido, identificando ya todos los factores, ¿qué podemos hacer? ¿Allanar la vivienda? No vamos a allanar la vivienda, ¿no es cierto? Porque necesitamos que la niña permanezca al cuidado, que reside en algún lugar. Dar la custodia familiar o un acogimiento institucional es lo último que nos vamos a centrar en buscar llevarle a la niña a una casa de acogida porque ha sido víctima de un delito sexual. No lo vamos a hacer. La custodia familiar lo podemos entender ahora que la niña no solo vive con la abuela, con el abuelo, sino vive también con la abuela. Entonces, de forma práctica podríamos articular directamente con la abuela, llamarle a la abuela, decirle, señora, necesito que acuda a mi consultorio, porque necesito ponerle a la niña al salvaguardo de alguien, ¿no es cierto? Entonces le llamo a la abuela asiste, insertarle a la niña o niño a un programa de protección y atención. Aquí tenemos que ser muy cautelosos y por eso les dije que tenemos que ser sobreespecializados en el tema de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque cuando hay un delito sexual es la fiscalía quien se debe encargar de la intervención e investigación del delito sexual como entidad especializada de lo que ha ocurrido. Si nosotros ya y queremos generar una atención por lo que la niña fue víctima de este delito sexual, podemos generar un maleficio y no permitir que la justicia especializada realice la atención que tiene que realizar y las pericias pertinentes y dentro de nuestra intervención psicológica modificar los hechos cognitivamente, darle una resignificación a lo que ha pasado y eso puede incidir gravemente en el proceso que se tenga en fiscalía. Entonces, en este sentido, al conocer la situación de la niña, podemos seguir trabajando en el tema del duelo con el papá, pero no vamos a tocar en lo más mínimo el delito sexual. Y así con todas las víctimas, sea niño, niña o adolescente, o una persona que no pertenezca al grupo de niñez o adolescencia, cuando conocemos un delito sexual y no ha intervenido la fiscalía, no lo debemos hacer, porque eso va a entorpecer el proceso y no va a permitir una justicia restaurativa para la víctima, ¿sí? Entonces, podemos continuar con nuestro proceso de atención psicológica en base al duelo que la niña está viviendo. Luego de eso les voy a hablar respecto al seguimiento. Efectivamente, en el tema sexual, frente al simple hecho que la niña ha manifestado que ha sido víctima de este delito sexual, la autoridad está obligada a concederle una boleta de auxilio a favor del agresor. Es decir, la niña tiene esa boleta de auxilio y conociendo que tiene 8 años de edad, tiene que formar parte de todo este proceso, evitando siempre la revictimización y por eso insisto bastante en el tema de la especialización de nosotros en temas de niñez y adolescencia. Ella tiene el derecho a tener esta boleta, amonestarle al agresor y decirle, le hacemos un llamado de atención porque le ha ejercido un delito sexual, no le veo pertinente dentro de este caso, insertar al agresor en un programa de atención especializada. Tampoco lo veo pertinente por la situación de que esto lo debe ya determinar realmente el juez, porque si ha cometido un delito, lo que él tiene que hacer es estar privado de la libertad. La orden de salida del agresor de la vivienda, sí, porque la niña vive con este señor y permitimos que, garantizamos que estén en el espacio al cual a ella le pertenece. La prioridad absoluta que tenemos con los niños, niñas, adolescentes está sobre los derechos de todas las otras personas, que él salga de su vivienda y así evitamos un daño a la integridad sexual de ella.
Por supuesto, prohibición de que este señor se acerque hasta que el proceso en la fiscalía se determine si se pasa ya una instrucción fiscal o se archiva el proceso, la prohibición de proferir amenazas de forma directa o indirecta y la suspensión de tareas. Esto, bueno, ya no implicaría aquí. Pero básicamente fuera la orden de salida, la prohibición de acercarse a la víctima, que esta persona no profiera amenazas. ¿Por qué? Porque dentro de la práctica también se evidencia que cuando se dan delitos sexuales, el agresor trata de tomar contacto con la víctima y al entender que pertenece al mismo grupo familiar y al mismo núcleo familiar, empieza una conducta de querer cambiar y modificar estos patrones, es decir, y generar una culpabilidad sobre la víctima. Yo que te amo tanto, no puedo creer que vos me denuncies o me digas eso. Eso es mentira. Y esto es muy evidente porque dentro de los procesos se denuncian por delitos sexuales. A pesar de tener todas estas medidas de protección, la familia trata de proteger al agresor y no permite una justicia restaurativa para la víctima, que ya no va a depender del sistema de protección, porque por más que el sistema de protección emita todas las medidas de protección adecuadas, si no existe esta responsabilidad familiar de empoderarse en el tema y de proteger a la víctima, no vamos a lograr mucho. Ahora, ¿qué pasará si esta abuela no cree que la nieta fue violada? Con ella sí podemos trabajar en un proceso de sensibilización respecto al ejercicio de violencia sexual, al machismo. Hay muchas cosas que podemos trabajar frente a esto. Entonces, esas son las medidas de protección que se podrían ejecutar en este caso. Y el caso que les he traído creo que es una pequeña muestra de lo que pasa en el sistema de protección. Ustedes van a tener un abanico de situaciones que van a enfrentar el día al día en sus prácticas, en su práctica profesional, y debemos ser expertos definitivamente en conocer esto. El acompañamiento integral, realizar una escucha activa, creerle siempre lo que nos dicen, no podemos dudar, no podemos pedir pruebas, brindar un apoyo emocional y contención emocional, favorecer espacios de expresión y reconocimiento de emociones, no dudar del testimonio, explicar la situación de vulneración de derechos, informar sobre la confidencialidad, siempre y cuando indicando también, y independientemente de que si es niño, niña o adolescente, o cualquier persona, que si esto ya cae en una situación de denuncia, nosotros lo tenemos que comunicar, siempre de una forma asertiva para no perder ese enganche terapéutico o ese enganche emocional que la persona ha confiado en mí en determinada situación. Actuar de acuerdo a la edad, al género, la orientación sexual, la situación de discapacidad, la identidad cultural, evaluar posibles riesgos, ubicar las instancias externas y siempre ratificar. Por ejemplo, en el caso que les comenté de Paula, el caso estuvo a conocimiento de la Junta Metropolitana. En este sentido, el proceso no permitió la mantención de las medidas de protección porque las docentes, quienes denunciaron en algún momento los hechos de violencia en contra de las niñas, nunca acudieron a la audiencia y no permitió continuar con el proceso administrativo. En este sentido, también les hago un llamado que cuando nosotros conocemos de este proceso, tenemos que siempre ser partícipes activos, porque una despreocupación o una desvinculación directa de nosotros dentro de este proceso podría acarrear incluso la muerte de un niño o una niña, tal como les había manifestado en los ejemplos anteriores. El seguimiento, tenemos que hacer seguimiento cuando ponemos una denuncia. Esto no es una situación facultativa, no es que si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. En beneficio del interés superior del niño lo debemos hacer o de la niña lo debemos hacer, que implica verificar que todas las acciones dictadas en favor de la víctima se cumplen en los plazos establecidos, tanto legal como socialmente. Realizar un proceso de reparación y restitución de la víctima en el aspecto psicosocial. ¿Por qué? Porque como decía el René, yo puedo poner el conocimiento de una junta cantonal que no está especializada en un hecho de violación o de vulneración de derechos y no me emite las medidas de protección que le va a proteger y va a garantizar que ese niño esté bien. Ahí, al realizar yo el seguimiento, podría acudir a la Defensoría del Pueblo y poner en conocimiento esta situación para que la garantía de derechos del niño o de la niña sea restituido a su totalidad. Por eso es importante que si bien las medidas de protección se entiende que está en el marco legal y que no deberíamos conocerlas, porque no somos abogados, somos psicólogos y psicólogas, debemos conocer qué tipo, cuándo, cómo se las debe efectuar y situaciones que garanticen la protección de los niños, niñas. Ahora, para finalizar, ¿qué pasa con estas rutas y protocolos dentro de la situación de la emergencia sanitaria?
Hay que entender que las medidas de protección están reguladas por unos estatutos y estos estatutos para que puedan ser cumplidos tienen que seguir el debido proceso y tienen que seguir un estricto proceso. Las variaciones que han surgido dentro de la forma en la que cómo protegemos a los niños, niñas y adolescentes son más de forma, más no de fondo, porque las medidas de protección se aplican de la misma forma en cómo están narradas en la normativa vigente. ¿A qué me refiero con la forma? La recepción de denuncias virtuales, es decir, se cuenta con un receptor de denuncias que lo hace de forma online, reciben la denuncia mediante un correo electrónico. En el caso de necesitar asesoramiento mediante forma telefónica, también se toma contacto con la víctima, con el niño, con la niña, con el adolescente, con la mujer víctima de violencia, para poder generar un discurso, una narrativa y poder poner a conocimiento de la autoridad competente. Los equipos técnicos estamos trabajando igual en modalidad virtual, a excepción de algunos casos que realmente sí amerita una visita domiciliaria y necesitamos identificar espacios protectores, espacios de riesgo para el desarrollo de los niños, niñas o adolescentes, pero son variaciones de forma que ha sufrido el sistema. Más no de fondo, son pequeñas cosas y que sí, espero que lo que he expuesto haya creado un poco de conciencia dentro de todos y todas ustedes, que necesitamos comprometernos mucho en aprender respecto a los niños, niñas, adolescentes, a desconstruir todos esos patrones y situaciones que hemos adquirido a lo largo del tiempo y creer, como manifestaba René, a mí, y se ve mucho en el discurso cuando uno tiene los casos dentro de la investigación, que uno acude donde el teniente político y dice, no, a mí me pegaron cuando era niño toda la infancia, yo pasé maltratado, incluso hasta trabajaba, y véanme ahora, soy teniente político. O incluso dentro de personas que trabajan dentro del mismo sistema. Mírenme ahora, me maltrataban y todo, y ahora soy juez o jueza. Entonces, es importante especializarnos, desconstruirnos, no aceptar ningún tipo de violencia. Si Hola. alguien le jala la oreja al niño, si alguien le pellizca, si alguien le jala el pelo, eso es violencia, no la podemos normalizar, no podemos decir que eso está bien, no podemos ponerlo como un método de crianza, lo debemos denunciar y existe un organismo al cual nosotros podemos acudir. Eso sería todo. Creo que no sé si abrimos un espacio para preguntas, dudas o alguien más que quiera aportar respecto a la situación que hemos manifestado el día de hoy. Está apagado el Me fui. micrófono, René. Me fui. Bien, Sebas, muchas gracias. Yo no oí lo último, pero tu participación fue muy generosa, muy genuina, también muy sentida. Te agradecemos. Me parece que todo lo que trabajábamos cuando eras mi alumno ha sido potenciado muchísimo más. Yo estoy feliz por eso, porque la intención que yo he tenido siempre como profesor es que esto que te pasa a vos suceda con los demás alumnos. Debemos conocer estos enfoques. Quisiera solamente acotar que a veces puede pasar también que el abuelo es el que sustenta la casa y por eso la respuesta tiene que ser sistémica y también tanto el juez como la Junta de Protección puede disponer que se ofrezcan servicios como una medida de protección, como el bono de solidaridad y, por ejemplo, el pago de pensiones alimenticias si es que él sostiene la casa y cosas así. Porque muchas veces, esto es algo que pasa todo el tiempo, yo estoy comprometido con esto porque muchas veces no ocurre la justicia, toma mucho tiempo y la idea que yo tengo es hablar de lo teórico para que cada uno de ustedes eh, pueda desarrollar estas experticias y sobre todo esta sensibilidad para que estas cosas no se repliquen. Ya tenemos al Sebas en el sistema trabajando en favor de los niños y esperemos que ustedes también vayan incorporando estos enfoques para la protección de los derechos, porque el sistema está lleno de psicólogas que muchas veces no conocen estas cosas y esto para mí es ética. Lo que el Sebas está haciendo y lo que los profesionales que se comportan en consonancia con lo que hemos estado hablando, esto para mí es la ética. Y esto es lo que les quería compartir en estas clases, algo un poco más práctico. Me parece que el Sebas fue bastante ilustrativo. No tengo más que palabras de reconocimiento y agradecimiento. Le auguro un excelente futuro. Todavía es súper joven y algún día espero ser colega en alguna institución del Sebas. Les agradezco muchísimo. Espero que esto les haya servido. Todas las presentaciones y toda la información les voy a hacer llegar en algún momento, pero tengo que ir colectando. Le he pedido a las que intervinieron que me manden alguna cosa por escrito.
Les Sí, envío mis saludos, espero que esto les haya servido. para finalizar, yo también creo que sí es importante, chicos, que todos y todas ustedes tomen conciencia que a la final cuando estamos Otra vez me fui. cuando estamos dentro de la academia, quizás no tenemos la conciencia de la importancia de conocer Ya estas no. rutas y Pero bueno, protocolos ya cerré. de atención. Entonces, cualquier duda o cualquier novedad, estoy a las órdenes. Les dejo mi Instagram ahí por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sobre todo, soy bastante activista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y si en algún momento necesitan o puedo apoyar o apostar en algo importante para la protección de los niños y niñas, pues con gusto lo hago. Es mi responsabilidad y obligación.